Hola a todos, yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Lloran los zurdos sin entender. Panic Show a plena luz del día. ¡Vamos! Tensión diplomática sin precedentes entre España y Argentina. El gobierno está a la espera de las disculpas públicas que ha exigido al presidente argentino Javier Milei por sus palabras contra el presidente Pedro Sánchez y su mujer Begoña Gómez. Unas disculpas que, por lo que se ha avanzado desde Argentina, no parece que se vayan a producir. En un acto organizado por Vox en Madrid, el presidente argentino arremetió contra Sánchez y su esposa. Aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, ensucia y se tome 5 días para pensarlo. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, compareció después en Moncloa. Les anuncio que acabo de llamar a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires, Zinedine. El ministro exigió disculpas al gobierno argentino. En caso de no producirse esas disculpas, tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad. Las gravísimas palabras pronunciadas hoy por Javier Milei en Madrid sobrepasan cualquier tipo de diferencia política e ideológica. No tienen precedentes en la historia de las relaciones internacionales y aún menos en la historia de las relaciones entre dos países y dos pueblos unidos por fuertes lazos de hermandad. ¿Qué piensa de esto? Le voy a decir, yo creo que es la primera vez en la historia que pasa una cosa así entre Argentina y España. Bueno, lo que está ocurriendo es literalmente un disparate, propio de un socialista fatalmente arrogante. Es tan fatalmente arrogante que sobre un problema personal en una frase que no contenía nombres, al verse, digamos, se sintió por aludido, por lo cual el problema es del señor Pedro Sánchez, de sentirse aludido en una frase que no contenía nombres, y a partir de ahí, digamos, hace una escalada diplomática absolutamente sin sentido. Escala todavía más el conflicto diplomático entre Argentina y España tras los dichos de Javier Milei. La embajadora de España ya dejó la Argentina, producto del conflicto diplomático entre Milei y Pedro Sánchez. Reiteramos, España ya retiró a su embajadora en la Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Redacción Abierta. Intentamos profundizar, poner un poco el pie en el freno y hablar largo y tendido sobre los temas que nos están preocupando, que tenemos en la agenda, pero queremos analizarlos detenidamente. Lo vieron recién, vamos a estar hablando sobre esto, sobre esta escalada diplomática entre Argentina y España, España y Argentina, tras los dichos del presidente argentino, que indudablemente, y esto creo que no tiene discusión, sabe cómo moverse en el terreno de las redes sociales, sabe cómo convertirse en el centro de la conversación y maneja muy bien la comunicación digital como para posicionarse a través de cada cosa que dice como una, vamos a ponerlo entrecomillado, celebrity internacional. El tema es, eso es una construcción de imagen personal, pero cuando involucra a países y a los intereses de esos países, ya es otra cuestión. Cuando se realiza una visita como presidente de un gobierno, en este caso argentino, y se va hacia un lugar y se dicen cosas, eso va a tener seguramente impacto. Y ustedes lo han visto en más de una ocasión, hasta las últimas informaciones que han surgido en el día de hoy y esta respuesta del presidente argentino en medios y en su propia cuenta de la red social X, pidiendo, directamente contraatacando y pidiendo que sean los integrantes del gobierno español quienes le pidan disculpas a él. Por este lado lo tenemos a Gonzalo Fiore, analista internacional, a José Gangi, licenciado en Relaciones Internacionales. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por venir. Y por este otro lado, alguien ya de la casa, Marcelo Taborda, periodista, analista internacional,
y Graciela Ramos Pedepilnik, profesora de posgrado de Análisis Político Internacional. ¿Cómo les va? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Gracias por venir. Por favor. Acudo, Marcelo, a vos para hacer una intro de esto y de un raconto un poco de lo que pasó y de lo que puede venir, porque ha habido muchas respuestas en las últimas horas. Ya se puede hablar de una, no sé, una escalada diplomática, el retiro de embajadores. Se puede producir esto en España también, el retiro de la embajada argentina o del embajador argentino. A ver, empecemos por el principio, si querés. Sí, el reconto, no sé si van a coincidir los otros invitados, tal vez habría que detenerse quizá 15, 16 días antes, cuando se produjo tuvo difusión la afirmación de un ministro de Transporte y Movilidad en España, Óscar Puente, donde hablaba de la personalidad del presidente argentino, Javier Milei, y concretamente hacía referencia en un acto partidario con un perfil más bien coloquial ante miembros de la juventud de su Partido Socialista Obrero Español, haciendo alusión a que los discursos o la verborragia del presidente Milei le hacían a él muy difícil de entender cómo había llegado a la presidencia, e incluso menciona en un párrafo que tuvo mucha notoriedad y se viralizó, si lo hacía mediante o después o antes del consumo de determinadas sustancias. Ante lo cual, la respuesta casi inmediata de la oficina de la presidencia de la Nación Argentina, del presidente Milei, fue responder con un tiro por elevación, porque no fue al ministro Puente o pidiéndole al gobierno español que tomara algún tipo de medidas para que este ministro se retractara. Hay que decir que el ministro Puente tiene algún perfil bastante también histriónico, polémico dentro del propio gobierno español, ha tenido también algunos entredichos con funcionarios o representantes de otros partidos en España e incluso de la propia coalición o lo que era antes la coalición del gobierno del PSOE con Podemos. Al margen de eso, la respuesta... Hablabas de la respuesta argentina. Claro, sí. La respuesta hacia España de Argentina no fue contra Puente ni contra el PSOE, sino que fue personalizada contra el presidente español Pedro Sánchez y contra su esposa, Begoña Gómez, porque ahí hubo alusiones, contrariamente a lo que veíamos en el video que se dice, que mostramos recién, que el presidente dice no hubo una alusión en esta última parte, pero todas las alusiones a la figura de Begoña Gómez y de Pedro Sánchez específicamente arrancaron hace 15 días o 18 días, y prácticamente la respuesta a esta para muchos fue casi una especie de preludio o anticipo de lo que iba a ser la visita de Milei en este foro convocado por la ultraderecha o la derecha más extrema en Europa, en este caso organizado por Vox, a donde fue una de las figuras rutilantes digamos, de la convocatoria, pero donde estaban convocados también otras importantes figuras de la ultraderecha europea, como la propia Marine Le Pen, como Giorgia Meloni, como Víctor Orbán de Hungría, y funcionarios de otros rangos que de alguna manera representan esta formación. El contexto entonces hay que ubicarlo ahí, pero también hay que ubicarlo porque en la respuesta aquella que dio el gobierno argentino en ese comunicado hacía referencia a que la actitud de Sánchez podía romper el reino de España, lo dijo una semana antes de las elecciones de Cataluña, habló del separatismo catalán y cómo coqueteaba Sánchez con él, es decir, cuestiones que eran eminentemente política interna en España y que claro, ya... Eso se expresó en un comunicado, ya acá la gravedad es que vaya ese pie y habla, digamos, y dice claro, menos, pero lo reforzó. Pero lo refuerza, ¿no? Lo reforzó y bueno, estaba casi cantado que iba a ser motivo de otra escalada porque reforzó aquel documento que ya había generado esa rispidez con el gobierno de la Moncloa, ¿no? Graciela, ¿cómo lo analizas vos? Bueno, yo digo que lo siguiente, ¿no? Si uno analiza la política internacional hay una serie de procedimientos, este es uno de tantos, el retiro de la jefa de la misión es uno de los tantos procedimientos en la política internacional. No es el más grave, es importante, no es el más grave, previamente se hizo otro paso que fue el de llamar a consulta. No parece hasta ahora... entender que ya hay digamos, rispideces. Hay rispideces, sí. Significa que hay rispideces. Hay que ver si la República Argentina da una respuesta a eso con acciones similares. Hasta ahora las declaraciones
han sido públicas por parte de la República Argentina, es que es una cuestión direccionada personalmente en las últimas declaraciones y no una, digamos, expresión en contra del Estado español. Yo creo que ahí hay una búsqueda de minimizar el tono a esta disputa. De todos modos, sí me parece importante el retiro de la jefa de misión. Porque si el España retiro del embajador español de la embajadora. ¿Por qué razón? ¿Por qué es significativo eso? Porque podrían haber retirado otros miembros de la misión diplomática y no la jefa de misión. Eso, desde el punto de vista del procedimiento internacional, es más serio. ¿Esa es la última instancia? No es la última instancia, hay muchas otras. ¿Cuál sería la próxima inmediata que casi podríamos imaginar? Puede haber otras, pero digamos, retirándose la jefa de misión, podría esperarse que se retire la misión completa, lo que equivaldría a una ruptura de relaciones diplomáticas. Ahora bien, la ruptura de relaciones diplomáticas implica la ruptura del todo, porque acá hay que ser muy claro. ¿Qué le interesa a la República Argentina? ¿La relación diplomática propiamente dicha con el Estado español? No, lo que le interesa a la República Argentina es tener en general buenas relaciones con la mayoría de los países, no solamente con España, pero que sin embargo busca alineaciones. Yo pienso que a lo mejor Milei no toma la misma reacción que el gobierno español. Por eso están tratando de minimizarlo. Ahora bien, si hay otros intereses, como son los intereses económicos, lo que sí nos debería interesar a nosotros no es la ruptura de relaciones diplomáticas, sino la ruptura de relaciones económicas. Que es fuerte con presencia de muchas empresas españolas en Argentina, con mucho intercambio comercial. Porque es el segundo inversor, vamos a decir, en inversión directa, de modo tal que ahí sí, para la República Argentina, podría ser importante, pero para que exista una ruptura de relaciones económicas, previamente tuvieron que darse otros pasos, qué sé yo, el boicot, el embargo, sanciones. ¿No crees que llegue a eso? Yo no sé qué pasa porque, a ver, hay una cuestión que también es de fondo, el posicionamiento de lo ideológico dentro de la Unión Europea. Yo creo que con sus declaraciones, ya contesto si yo creo que lleguen a eso o no. Yo creo que Milei, que podrá ser verborrágico desde algún punto de vista, mi pregunta es si no arma una estrategia con esto para posicionar ideológicamente una tendencia europea, que es la tendencia, lógicamente, con algunos que vos recién comentaste, algunas figuras importantes que ideológicamente coinciden. De modo tal entonces que ahí sí, si hubiese ruptura de relaciones económicas sería, a mi criterio, importante. Y si hubiera ruptura de relaciones consulares. Por ahora ves que no escalaste ese punto. No. Ahí vuelvo con vos, bueno. Graciela, pero quiero que compartamos, antes de darle el pie a los otros invitados, lo que decía justamente en las últimas horas el presidente de la Nación en una de las entrevistas que le hacían posterior a este episodio, una vez llegado aquí a la Argentina, y le preguntaba, uno de los periodistas con quien más cómodo se siente, Jonathan Viale, le preguntaba si iba a pedir disculpas o no. Esto respondía el mandatario. La gira ha demostrado nuevamente que soy el máximo exponente de la libertad a nivel mundial. Le guste a quien le guste. Es decir, y la verdad es que la agenda de los políticos argentinos es la agenda de los liliputienses, ¿no? Es decir, entonces, digo, es otra liga. O sea, yo estoy en otra liga y eso los irrita porque muestra la insignificancia de los políticos sargentos, de lo berreta que son, de lo poco que son, del poco alcance que tienen. En cambio, ¿me entiendes? O sea, donde yo voy, digamos, genero un terremoto. Bueno, se podría coincidir con esas últimas palabras del presidente, donde va a generar un terremoto, ¿no? Pero él, digamos, contraataca y dice, soy el máximo exponente de la libertad mundial, siguiendo el razonamiento que hacía Graciela recién, decía, bueno, junto con otros mandatarios de la ultraderecha, está también jugando para posicionarse ahí.
¿Cómo evalúas esto también en lo que le implica al país? Porque es su máxima figura saliendo de afuera y hablando en nombre del país también, ¿no? Sí, claramente, bueno, retomando un poco lo que decía Graciela respecto de la estrategia, es verdad que Milei está llevando adelante una estrategia para posicionarse, él mismo como un dirigente de peso dentro de lo que es estos movimientos de extrema derecha, de ultraderecha a nivel internacional. Creo que de alguna manera ya lo es, eso me parece que está bastante claro. De hecho, todos sus viajes internacionales no han sido tanto en representación del Estado argentino, sino él más bien viajes personales en este tipo de foros, en este tipo de eventos o de reuniones. Una cosa era hacerlo en 2022, cuando fue al Viva 22 en Madrid, cuando no era presidente, era diputado. Claro. Otra cosa es hacerlo ahora en carácter de presidente de la Argentina, sin pasar antes por encontrarse con el jefe de Estado español, que es el rey, y sin pasar antes con el presidente español, ¿no? Sino que va a un acto de la oposición. Respecto a esta cuestión estratégica, también hay que pensar en la estrategia que está llevando adelante Pedro Sánchez en España, porque a su vez Milei está jugando su juego y Sánchez también está jugando su juego de cara a las elecciones europeas que vienen. Sánchez está mostrándose y también se está erigiendo como una especie de dique de contención a la extrema derecha, por lo menos en España. Por eso también todo el progresismo, podríamos decir, se abroqueló atrás de él, ¿no? Exacto, porque el año pasado Sánchez frenó, si bien no ganó con el voto popular, pero sí pudo frenar la conformación de gobierno de la derecha, pudo volver a consolidar un gobierno él, viene de ganar el fin de semana pasado las elecciones en Cataluña también frente a la derecha y a la extrema derecha, es decir que está jugando ahí en un contexto donde, por ejemplo en Francia, según las encuestas, los candidatos de Marine Le Pen seguramente arrasen, donde en la gran mayoría de los países europeos la derecha está muy fuerte, en Italia también, entonces está tratando de mostrar a España como una especie de dique de contención de esto. La pelea con Milei también le sirve para unificar los distintos partidos de izquierda españoles, a Podemos, Sumar y al PSOE, que los tiene adentro de la coalición de cara a las elecciones, y a su vez de polarizar con Vox, que está tercero, para tratar de sacar un poco algunos votos al PP, al Partido Popular, la derecha tradicional. Deduzco lo que vos decís, que entonces a ninguno, si hacen su juego, le convendría volver atrás. Bueno, ahí está la cuestión, ¿no? Como decía Graciela, hay muchas instancias previas a una ruptura de relaciones diplomáticas, una ruptura de relaciones económicas. España es el principal inversor de la Unión Europea en América Latina y en Argentina, el Estado español y las empresas también españolas. Entonces, no creo que se llegue a ese punto, por lo menos por lo que se está viendo ahora. De todas maneras, todo lo que estamos viendo en los últimos días es algo bastante inédito para la historia diplomática argentina. Así que estamos un poco en la era de lo impredecible y de lo inédito, ¿no? Ahora, si bien, uno de los altos mandatarios de la Unión Europea, Josep Borrell, es español, es catalán, digamos. Y viene del PSOE también. Claro, pero, digamos, ya está metida también la Unión Europea. ¿Esto puede repercutir? Sí, bueno, ahí la cuestión a ver con la Unión Europea también va a pasar por el posible, pensando en las repercusiones, ¿no? En las posibles repercusiones. Si esto cobra otro tono, ¿qué implicancias puede tener para la futura firma de un tratado de libre comercio, por ejemplo? Ya a finales del año pasado, por ejemplo, Pedro Sánchez quiso avanzar y quiso convencer a Alberto Fernández pocos días antes de que dejara su cargo de firmar una extensión del acuerdo de libre comercio que ya había consensuado con Lula y que implicaba grandes consecuencias para sectores estratégicos de Argentina, pero no solo de Argentina, también de Córdoba, como los biocombustibles, como algunos productos agropecuarios y las automotrices. ¿En qué contexto nos deja esto de negociar, o de negociación mejor dicho? Si el principal interlocutor en dicho momento fue el presidente español y hoy en día las relaciones están en un momento de tensión bastante particular. Porque en realidad si miramos los acontecimientos, son entredichos que por ahí se han intentado de cierta forma también maximizar en un contexto de la política a nivel mundial, donde de donde se saca réditos son las emociones, ¿no? Entonces por ahí exponer un conflicto y llevarlo a otro nivel a partir de la exacerbación de las emociones, con algunas expresiones grandilocuentes y demás, y agresiones personales, podría quedar de lado de lo que es verdaderamente la política más dura, si no fuera que estamos hablando de un país que es estratégicamente
relevante para nuestro país. Ahora, en ese sentido, pensado, o por lo menos se pensaba cuando se escuchaban declaraciones bastante agresivas del presidente argentino con respecto a China. Bueno, no va a pasar nada, total, el comercio sigue su curso por otro lado. Y sin embargo, fue una misión argentina a China y no trajo buenas noticias. O sea que quiere decir que tuvo su impacto, digamos, más allá de lo emocional y de la repercusión en las redes. Claro. Con los otros socios se está ahí viendo, digamos, y se está jugando todas las fichas a un solo alineamiento. Digo, o sea que ¿tienen sus consecuencias o no? Parece. ¿Qué decís? Y sí, en principio sí. Aparte tenemos un antecedente bastante cercano en el tiempo de un referente de un país vecino, como fue Bolsonaro, que en su momento agredió a la mujer, a la esposa de Emmanuel Macron. Y eso marcó las relaciones con Francia. Con Francia. Eso, yo creo que hay que ser bastante cuidadosos. Los tonos de la política hoy están a un nivel bastante exacerbado, se está apelando lo emocional para llegar al público, la derecha va creciendo. Esto puede ser entendido en un contexto electoral europeo. Todo eso no tendría ningún tipo de relevancia, como te decía antes, si fuera un país menor. Ahora, estamos hablando de España. Es segunda inversión mundial en nuestro país, es el 10º destino de nuestras exportaciones. Un dato no menor que dijo Nicolás Pose hace poco, en España están viviendo 510.000 personas argentinas, nacionalidad argentina. Esto no es un dato menor, porque si las relaciones siguen empeorando, también se afecta la posibilidad de esas personas de hacer valer sus derechos. Claro. Quedan desamparados de lo que es la... No desamparados al 100% porque claro, los intereses argentinos pueden ser representados por otros estados y más, pero a ver, las herramientas no son las mismas, los espacios no son los mismos, los representantes no son los mismos. Entonces hay que tener cuidado. El presidente ya también nos puso en vilo de cierta forma con lo ocurrido anteriormente también con México y Colombia. Son otros ejemplos también de la forma que tiene de expresarse y de llevar a cabo una agenda más personal Milei en el mundo, ¿no? Bueno, así digamos, en parte, así de esta manera lo interpreta la canciller argentina, Diana Mondino, la cordobesa Diana Mondino, hablando de un episodio, una anécdota más con España. Lo vemos y lo charlamos acá. En este momento esta es una anécdota que tenemos con España. Podría ser de cualquier otro tipo de naturaleza y ahora te contesto. Este es un caso bastante particular en donde la relación personal que pudiera o no haber entre los líderes de un país no pueden ni deben afectar la relación entre la sociedad, la comunidad, etc. España además tiene bueno, no hace falta que cuente lo que es España para Argentina, es realmente de una importancia monumental. Esto es un tema que es estrictamente interno, político, y que la verdad que desde el punto de vista de las relaciones exteriores ¿viste los electrocardiogramas que hacen pip? Bueno, pero no debería ser algo que afecte a los próximos 20 o 30 años. Las empresas españolas a lo largo de los años tienen muchísima actividad, la comunidad argentina en España y española en Argentina es enorme. Esta es una cuestión que realmente, yo debo decir que me sorprendió, porque era un comentario muy lateral, en donde no se nombra a nadie en particular. Si lo hubieras escrito son 10 páginas y hay una sola frase que no merece ni nada. No es un agravio a España. No es ni siquiera un agravio a una persona en España. Es un comentario, pero bueno, cada uno interpreta como quiere. No es un agravio, es una anécdota más, dice la canciller argentina. ¿Lo ves así, Graciela? Por la reacción de Pedro Sánchez yo diría que no, pero de todos modos los agravios interpersonales no siempre tienen impacto verdaderamente en las comunidades y las relaciones entre los estados. Claro. Lo que habitualmente se predica y se enseña es que no se deben romper puentes con los estados. Lo que pasa es que a veces emergen líderes que son, vamos a decir así, más verborrágicos, más expresivos o lo que fuere, pero en líneas generales lo que es interpersonal suele quedar en lo interpersonal. Es más difícil que afecte a los intereses concretos, porque acá hay una cosa que es la cuestión emocional a la cual se puede apelar a partir de una declaración, y otra cosa son los intereses concretos. Incluso el mismo Sánchez ha dicho
que esta suerte de feedback entre él y el presidente Milei no implica que las comunidades estén afectadas. No es menor esa declaración en tanto y en cuanto sabe perfectamente que para los intereses concretos, vuelvo a repetir la palabra de intereses concretos, una verborragia no debería impactar, porque no quiero imaginar yo que por entredichos entre dos líderes se vayan a suspender relaciones comerciales de distintas características. Yo le citaba recién cuando charlamos con otro de los invitados, con José, decía, bueno, uno pensaría que no impactan esas declaraciones y demás, pero bueno, puede verse ese impacto de las declaraciones o el desprecio de otros mandatarios cuando fue la misión a China y bueno, no trajeron certeza de renovación de un monto de dinero que es muy importante para la Argentina. Digo, se empezó a ver ahí, está bien, China no dijo voy a retirar mis inversiones en Argentina, pero sí dijo, bueno, esta plata no te la renuevo, ¿no? Ahí ya se vio un impacto. Bueno, eso tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con el modo de resolución de conflictos de los chinos. Los chinos, en el marco de lo que es la resolución de conflictos entre las cuestiones los instrumentos que utilizan es la negociación. Hay algo sumamente interesante. Lo ves muy diferente esto, sí. Sí. Hay algo sumamente interesante que yo hice trabajar cuando uno trabajaba sobre el área de resolución de los conflictos internacionales, que era, por ejemplo, trabajar sobre las modalidades de negociación de los chinos. Una de las modalidades de negociación de los chinos es esa, exactamente. Guardar silencio, tomar distancia, poner nervioso, porque utilizan algo que se llama estrategia sin tiempo. Es decir, miran el largo plazo y en el plazo intermedio utilizan una serie de estrategias, entre ellas el silencio, entre ellas no responder como sería la expectativa a los efectos de poner nervioso a la contraparte. O sea que el hecho de que no hubiera envuelto con una respuesta al estilo, vamos a decir, occidental, no significa que no puedan volver a negociar. No significa que no puedan negociar sobre la totalidad de intereses, porque eso era un aspecto, pero hay una totalidad de intereses que además entre esa totalidad de intereses están lógicamente los intereses de China en Bajo del Agrio, en la República Argentina, con esa suerte de instrumento fundamental que tiene para la observación del espacio exterior. Está claro. Eso más otras inversiones, tantas otras inversiones que tiene para Argentina y la República Argentina. Pero lo marcaste bien diferenciado a este Yo caso. diría que no es demasiado significativo que hayan venido con una suerte de indiferencia. De todas formas, Marcelo, no son exabruptos, es una estrategia, parece, ¿no? ¿O no? Sí, el punto de preocupación... En el caso de Argentina hacia afuera. Yo creo que hay una línea, coincido con lo que decía recién José, porque a veces las cuestiones personales que parecen que uno tiende a creer que no pueden cambiar una política de Estado, terminan repercutiendo en esa política de Estado. El caso de Macron con su esposa y Bolsonaro tuvo una repercusión directa en que Francia después... toda vez que pudo, está bien, estaba la presión de los agricultores por detrás, los chalecos amarillos y todo lo que ocurrió, pero mientras pudo, Macron vetó esa posibilidad de acercar o darle forma a terminar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, sobre todo haciendo hincapié en la posición o lo que significaba Bolsonaro y el Brasil de Bolsonaro en ese acuerdo y lo que significaba el avance sobre la frontera agrícola sobre la Amazonia, pero hubo un ruido muy fuerte a partir de esa relación personal. Mi duda es si, así como la estrategia de las redes sociales ha permitido ganar elecciones y pareciera ser el nuevo modelo a imponer, también va a ser el nuevo modelo para imponer en la diplomacia. Es decir, hoy, cuando se esperaba un poco un atemperamiento, una baja de la tensión a través de las declaraciones de las diferentes partes, bueno, si uno revisa la red social del presidente, no pareciera ninguna intención no parece que ponga de paño bajar, frío. claro, de bajar esa tensión y, bueno, tal vez sea parte de la estrategia para
forzar un enfrentamiento en ese plano todavía aún mayor, pero lo hizo apenas regresó del viaje a España y creo que hay un estilo en eso marcado que, bueno, no sé hasta qué punto dará resultados positivos, no ya para su figura y como él dijo por ahí en un reportaje, trascender a nivel internacional o estar en las grandes ligas, sino en la repercusión que tiene en la política de nuestro país y en lo que significa la diplomacia argentina en el contexto internacional, ¿no? Para ustedes que son estudiantes de la materia, pero no sé si son nativos digitales, digamos. Yo no soy, soy nativo analógico, digamos. Pero interesante ese punto, digo, que el tema de la estrategia de redes sociales que a veces te hace ganar elecciones o te hace ser popular, ¿qué pasa si eso se traslada a la diplomacia? Bueno, claramente lo estamos viendo acá, porque Milei habla como si fuera un tuitero por momentos. Lo que pasa es, claro, que está representando al Estado argentino, los intereses del Estado argentino, muy similar al estilo que tenía Trump y que tenía Bolsonaro, con varias diferencias. Porque Bolsonaro, por ejemplo, había dicho cuestiones contra los chinos en la campaña, pero después, cuando asume, va a Beijing, reforzó los BRICS, también tuvo una relación muy profunda con Rusia, a su vez también con China. Entonces, después daba marcha atrás en lo concreto y daba bastantes muestras de pragmatismo a lo largo del gobierno, de la misma manera que lo hizo Trump, ¿cierto? Milei, en estos 5 meses, casi 6 meses que van de gobierno, no ha mostrado absolutamente ninguna muestra de pragmatismo, quizás salvo su reunión con el Papa Francisco, claro, después de lo que se habían dicho, pero no hubo otras muestras de pragmatismo hasta ahora, no hubo ninguna marcha atrás respecto de la cuestión de Brasil, más allá de que la canciller fue a llevarle una carta, que Lula dijo que todavía no la leyó, pero bueno, no deja de ser menor que todavía no haya habido una reunión bilateral con el presidente de nuestro principal socio comercial, que es Brasil, o con funcionarios altos o el mismo presidente de nuestro segundo socio comercial, que es China. Claro. Y no solo eso, sino que constantemente siguen los conflictos, ¿no? Entonces, en ese punto está claro que sigue manteniendo este estilo de liderazgo, diplomacia tuitera, que le viene muy bien, le sirve muy bien para fortalecer su base electoral propia, creo. Por lo menos así lo demuestran los números que se vienen viendo en los últimos días, que parece que lo muestran bastante fuerte hacia adentro, pero que no funciona efectivamente o da este tipo de resultados hacia afuera y sobre todo en el mediano plazo. Yo me animaría a decir que no va a cambiar su estilo de diplomacia. Porque hace tiempo que escucho a algunos analistas o incluso dirigentes políticos que dicen, no, bueno, pero va a empezar a mostrar pragmatismo, va a empezar a cambiar su forma de dirigirse al resto de los líderes internacionales. No parece. No lo ha hecho, yo no creo que lo haga porque él está muy convencido de que efectivamente le da resultados. Hoy, efectivamente, Milei es una figura importante de la extrema derecha internacional y quizá el presidente argentino del que más se habla en el exterior de las últimas décadas, me animaría a decir. Sin embargo, eso no equivale a ser un líder global de prestigio. Claro. Son dos cosas diferentes. Una cosa es ser un referente de la extrema derecha internacional y otra cosa es ser un líder internacional de prestigio, ¿no? Un estadista. José. No, comparto 100% con lo que dice Gonzalo. Me parece que hay una frase que dijo Milei que es bastante, o expone a la perfección esto que planteaba, que él dijo, soy el divulgador de las ideas de la libertad, además ejerzo casi provisionalmente la función de jefe de Estado. Esto expone que Milei siga actuando en la esfera internacional como un tuitero. Tiene una agenda propia que va escindida muchas veces de su agenda como jefe de Estado. ¿Esto qué genera? Genera por ahí que él sea un referente con ciertas características particulares, libertario en económico, conservador, ahora coqueteando mucho con lo conservador, más allá de que en algún momento discursivamente también se pleó a cierto liberalismo en lo social, pero ahora parece que va de lleno a ser conservador y con cierto filo a un tinte judío en lo espiritual, con estas visitas que ha hecho para ser nombrado embajador de luz y demás. Él persigue una agenda de ese tipo a nivel internacional. Muchas veces la Cancillería ha tenido que salir a solucionar problemas que ha generado en la esfera internacional, como si la Cancillería tratara de llevar a cabo una agenda estadual, incluso contraria a lo que lleva a cabo el presidente. Sí, más de una vez, digo, se le ha visto a Mondino tratando de atajar los penales. Exactamente. Bueno, el presidente creo que yo también comparto con Gonzalo, me parece que no tiene una visión
diferente de las relaciones. Ni crees tampoco que vaya a cambiar, digamos, No. su manera, su método, digamos, por más que eso traiga algunas consecuencias. Claro, sí, yo lo que creo es que en la actualidad él se ve muy legitimado por un factor particular del contexto interno, que es que ha logrado, o muestra hacia el exterior, haber logrado domar de cierta forma la inflación. Eso claramente le ha hecho repuntar en las encuestas. En la última encuesta de consultora Delfos, por ejemplo, subió 14 puntos de imagen positiva a nivel nacional. Eso creo que le da un espaldarazo. Pero a la par que eso está siendo solucionado, el presidente está empezando a enfrentar otros desafíos. La sube del dólar, esto es bien coyuntural, pero además de eso, el incremento de la desocupación, por ejemplo. Todas esas cuestiones, vamos a ver si el presidente sigue expresando esas ideas tan personales con semejante desparpajo y sin mirar los intereses nacionales, una vez que por ahí tenga problemas de legitimidad internos, ¿no? Totalmente. Vamos a ver qué ocurre. Más que claro, gente. Muchas gracias por haber Gracias a estado, vos. muchas gracias por ayudarnos a analizar esto. Nosotros nos vamos a la primera pausa en Redacción Abierta y a la vuelta hablamos sobre la Escuela de Oficios de la Universidad Nacional de Córdoba. Ya te contamos un poco de las preinscripciones, de esto nuevo que se abre este 2024, como todos los años, la sana costumbre de la Escuela de Oficios y una muy buena oportunidad. Pausa, ya venimos.